Nunca habíamos tenido tanto entretenimiento y nunca nos había costado tanto prestar atención. Ahora todo el mundo compite por unos segundos de nuestra mente, en los que, pues ya sabéis, tenemos vídeos, notificaciones, música, pantallas, un ruido constante y que poco a poco no nos damos cuenta y empezamos a acostumbrarnos a vivir distraídos. Antes, esperar es que era lo normal. ¿Os acordáis cuando esperábamos esas largas colas en el autobús? ¿Os acordáis? Cuando mirábamos por la ventana, esas veces que mirábamos cualquier cosa, no porque fuésemos como las personas mayores, sino porque teníamos inquietud, o simplemente cuando pensábamos, nos daba por pensar. Y ahora, y no tengo nada contra la tecnología, pero sacamos el móvil antes de sentir incluso el silencio. La sensación de si cualquier segundo vacío tuviera que llenarlo inmediatamente. Y quizá es una de las razones por la que no sabemos aburrirnos. Y de hecho, alguna vez lo he nombrado, pero los niños tienen muchísimos juguetes, pero cajones repletos. Y como veis, al final, con opciones infinitas, no son capaces de quedarse con ninguno. Cogen uno, lo dejan, pasan al siguiente, sin quedarse realmente, porque no son capaces de mantener la cabeza en nada. Y no porque tengan falta de interés, pero es un exceso. Son demasiadas cosas llamando tu atención y en el mismo tiempo. La gracia de todo esto es que los adultos hacemos extrañamente lo mismo. Y de aquí el vídeo. Abrimos una aplicación y luego otra. Y luego otra. Empezamos vídeos que no terminamos. Todos los días hacemos. Algunos lo hacemos. Canciones que saltamos. Conversaciones que apenas escuchamos. Y a veces consumimos tanto que cada vez retenemos menos. La sensación de descansar dejó de ser un descanso. Es que no somos capaces más que de devorar vídeos, ruido, caminar con auriculares. Últimamente, si os fijáis, bueno, pues hay los de sonido ambiental, ¿no? Pero no somos capaces de decir, ando por la calle por andar, sin tener que estar con nada que me haga huir de lo que realmente estoy viviendo. Andamos como mirando varias pantallas a la vez cuando estamos caminando. Siempre estimulados, siempre ocupados y siempre distraídos. Y cuando por fin llega el descanso, llega un silencio, un remanso de paz, nos incomoda. Porque quizá el problema fue que nunca nos hemos aburrido. Y igual tenemos que aprenderlo. Quizá el problema era quedarnos solo con nuestros pensamientos. Y por eso cambiamos tan rápidamente de estímulo. Parar a veces unos segundos, como ahora cuando me estáis escuchando, para algunos es sentirse raro. Y así poco a poco la atención se rompe en pequeños pedazos. Es que a veces es bastante complicado de decir, pero es que leer unas páginas, escuchar a tus parientes, a la persona que tengas con cariño al lado, sin mirar a otra cosa, sin hacer multifunción. Es como si estuviéramos entrenados para no quedarse demasiado tiempo en ningún lugar. Y tal vez por eso cada vez cuesta sentir más algo de verdad. Porque para conectar con algo hace falta tiempo, atención
dedicación, silencio. La única pega que veo, y no es una pega porque siempre se puede utilizar para buen hacer, es que vivimos en una época que nos está empujando constantemente a hacer esto. Pero claro, somos nosotros mismos los que tenemos la culpa, para bien o para mal. Y quizá el problema no es la tecnología final, ni los móviles, ni internet. Quizá el problema, como digo, seamos nosotros, que olvidamos cómo estar quietos, cómo observar, cómo pensar sin que algo nos detenga al mismo tiempo. Nos acostumbramos tanto a distraernos que estar presente se empezó a parecer aburrido. Y tal vez recuperar la atención sea aprender otra vez a quedarnos, a querer, a observar, a amar aquellas cosas que ahora mismo estamos perdiendo. Aunque sea solo unos segundos, habrá que intentarlo.